Buenas noches. Agradezco la invitación a la Academia Mexicana de Cirugía y al doctor César Ati. En los siguientes minutos hablaré sobre las indicaciones de trasplante, en específico de trasplante hepático, un tema importante ya que el trasplante representa el tratamiento para hepatopatías agudas y crónicas en las cuales ya no existe ninguna otra opción de tratamiento. Una cosa importante es que las enfermedades hepáticas están dentro de las 5 principales causas de mortalidad aquí en México. Eso probablemente ha contribuido a que el número de trasplantes de hígado se haya incrementado en los últimos años. En esta gráfica podemos ver cómo se ha incrementado el número de trasplantes en el último año. Esta gráfica fue tomada del Centro Nacional de Trasplantes, en donde hasta el tercer trimestre del 2013 se llevaron a cabo 110 trasplantes. La mayor parte de estos trasplantes se llevaron a cabo en el Distrito Federal, seguidos de Nuevo León, Jalisco y en menor proporción en los estados de Sinaloa, San Luis Potosí y Baja California. Cabe mencionar que en la actualidad hay 62 centros de trasplantes autorizados para llevar a cabo el trasplante de hígado. Estos 110 trasplantes se llevaron a cabo en un 44% en hospitales públicos, en un 29% en hospitales de la Seguridad Social y en un 27% en hospitales privados. Entonces, a pesar de que se ha incrementado el número de trasplantes, también se ha incrementado el número de pacientes en la lista de espera. Desafortunadamente, aunque se ha incrementado el número de donadores de órganos, no es en la cantidad suficiente para cubrir las demandas. De ahí la importancia de conocer cuáles son las indicaciones de trasplante hepático, cuáles son las enfermedades susceptibles a llevar a cabo el trasplante, cuál es el momento adecuado para llevar a cabo este procedimiento y cuáles son las contraindicaciones. Dentro de las enfermedades susceptibles a trasplante hepático son similares en nuestro país a las de otros países. En su mayor proporción son debidas a cirrosis, hepatocarcinoma, en hígado cirrótico y en hígado no cirrótico, falla hepática fulminante y enfermedades metabólicas. Pero en general cualquier enfermedad hepática grave, mortal y sin tratamiento alternativo eficaz es tributario de trasplante hepático. En esta otra gráfica podemos ver las principales causas de cirrosis asociadas a virus de hepatitis C, hepatopatía por alcohol, esteatohepatitis, algunas otras que son menos frecuentes como son hepatocarcinoma, enfermedades autoinmunes, trastornos metabólicos y otras mucho menos frecuentes que tal vez no alcancen a ver, que son trastornos vasculares, enfermedades poliquísticas o bien enfermedad de Caroli. Bien, entonces, ¿cuál es el momento indicado para llevar a cabo el trasplante hepático? Este es difícil de definir, pero se considera que es aquel en la que la supervivencia esperada de un paciente determinado, siguiendo tratamiento conservador, es claramente inferior a la supervivencia esperada si este mismo paciente fuese trasplantado. De tal manera que hay que conocer la historia natural de la enfermedad. Una vez que el paciente ha sufrido una descompensación, ya sea con ascitis, con sangrado de origen varicial o bien con encefalopatía, el paciente debe de ser remitido a un hospital de tercer nivel para que se evalúe para trasplante hepático. Ahora bien, para la selección de candidatos a trasplante hepático debe de haber un balance entre dos aspectos. Uno es el criterio de necesidad, trasplantar al paciente que realmente lo necesita, y el otro es el criterio de utilidad, es decir, vamos a aprovechar un recurso que es escaso. Y para ello, dentro del criterio de necesidad, nos plantearemos la probabilidad de supervivencia con trasplante va a ser mayor que la probabilidad de supervivencia sin trasplante. De esa manera, la probabilidad de supervivencia con el trasplante será elevada. Ahora, los factores que nos permiten establecer el momento adecuado para el trasplante son varios sistemas de puntuación. Para las enfermedades colestásicas crónicas se considera cuando el paciente presenta uno o más de los siguientes factores: bilirrubina por arriba de 6 miligramos, albúmina sérica menor de 2.8, ascitis, encefalopatía, prurito de difícil manejo y en pacientes con colangitis esclerosante primaria las infecciones recurrentes.
En pacientes que tienen cirrosis de origen no colestásica se ha utilizado un sistema de puntuación desde hace mucho tiempo que es muy fácil de llevar a cabo, que es la clasificación del Child-Pugh para conocer la severidad del daño hepático. Esta clasificación abarca 5 variables, 2 de las cuales son cualitativas y 3 cuantitativas. A cada una de estas variables se le da un puntaje y en base al puntaje total obtenido se clasifican en Child-Pugh A, B o C, según qué tan compensado o descompensado esté el paciente. Tal manera que consideramos a los pacientes candidatos para trasplante aquellos que tienen un puntaje entre 7 o 9 puntos o se encuentran en un Child B o C. Sin embargo, como esta clasificación era un poco subjetiva, a partir del 2002 se empezó a utilizar otro sistema de puntuación que es el MEL, el cual utiliza 3 variables que son la creatinina, la bilirrubina y los tiempos de coagulación. Este sistema de puntuación se supone que es un poco más objetivo, nos ayuda a predecir la mortalidad del paciente a los 3 meses, la severidad del daño y con ello priorizar realmente al paciente que lo amerita. Entonces, según el puntaje que nos dé el MEL, nosotros podemos predecir podemos empezar a evaluar al paciente para trasplante o no, y se considera que entre 10 o 19 puntos es cuando deberíamos de iniciar la evaluación para el trasplante. Solo para comentar, a partir del 1995 hasta la fecha se han implementado distintos sistemas de puntuación, todos con ellos con la finalidad de seleccionar mejor al paciente que va a ser sometido al trasplante hepático. Uno de los más nuevos es el score de Barr, el cual se considera que tiene una mejor discriminación, toma en cuenta los parámetros del MEL, características del paciente, así como del órgano que se donó. En relación al hepatocarcinoma, teóricamente todos los hepatocarcinomas serían tributarios de trasplante hepático, ya que su pronóstico es malo. Sin embargo, debido a la recidiva tumoral posterior al trasplante, se considera trasplantable solamente aquellos tumores que cumplan con los siguientes criterios: un nódulo único de hasta 5 centímetros o bien 3 nódulos no mayores de 3 centímetros, ausencia de invasión tumoral de grandes vasos y ausencia de metástasis extrahepáticas. Otra de las situaciones que son susceptibles a trasplante hepático es la falla hepática aguda, en donde se considera que es meritoria de trasplante cuando el paciente tiene encefalopatía hepática grado 3 o 4 en las formas subfulminantes o subagudas sin mejoría evidente con el tratamiento convencional, y también hay criterios ya bien establecidos para definir si el paciente tiene o no criterios para trasplantarse durante este episodio agudo. Dentro de las contraindicaciones para llevar a cabo el trasplante hepático, hay contraindicaciones absolutas y contraindicaciones relativas que se han ido modificando con el paso del tiempo. Las absolutas son aquellas situaciones que impiden técnicamente la realización del trasplante hepático o que disminuyen de forma muy significativa la supervivencia. Dentro de estas están las enfermedades extrahepáticas, malignidades extrahepáticas, enfermedades neurológicas graves, hipertensión pulmonar grave, con una presión arterial pulmonar media de 45 a 50 milímetros de mercurio, infección activa grave, extrahepática, enfermedad por VIH activa no controlada, edema cerebral incontrolable o falla multiorgánica en falla hepática fulminante, adicción activa a drogas o alcohol, ausencia de apoyo familiar y social e incapacidad para comprender y seguir el tratamiento. Una cosa importante acá es que los pacientes cirróticos por alcohol se consideran candidatos a trasplante siempre y cuando hayan completado un periodo de abstinencia de 6 meses sin consumir alcohol, estén bajo un tratamiento psiquiátrico, psicológico y en un grupo de AA. Y otro de los puntos importantes en nuestro centro, sobre todo, es que los pacientes tienen que tener apoyo familiar, social, y a esto me refiero económico también. ¿Para qué? Para que el paciente pueda llevar a cabo adecuadamente su tratamiento posterior al trasplante. Dentro de las contraindicaciones que son relativas está la peritonitis bacteriana espontánea o colangitis con menos de 48 horas de tratamiento, ser portador de VIH. El VIH no es una contraindicación para llevar a
cabo el trasplante, siempre y cuando la carga viral esté negativa y tenga unos CD4 por arriba de 100. La edad es otra contraindicación relativa. Realmente en México no se tiene una edad en la cual se diga el paciente ya no es candidato para trasplante hepático. Más que la edad depende de las comorbilidades asociadas. La obesidad mórbida con un índice de masa corporal mayor de 40, enfermedad psiquiátrica grave o retardo mental severo, síndrome hepatopulmonar o bien una trombosis extensa del eje espleno-portomesentérico. Los pacientes que tienen trombosis parcial pueden ser valorados por el servicio de hematología para descartar que tengan otro trastorno hematológico que pueda recibir el tratamiento previo al trasplante. Ahora, dentro de los pacientes que tuvieron algún proceso neoplásico antes de que se contemplaran para ser candidatos a trasplante hepático, se considera que deben de tener al menos de 2 a 5 años libres de la enfermedad para que se puedan incluir en una lista de espera. De acuerdo al tipo de neoplasia, pues ya se considerará si son 2 años o 5 años. Una vez que ya hemos seleccionado al paciente para que sería candidato para trasplante hepático, se debe de hacer una evaluación integral. No nada más vamos a ver la función hepática, sino también las condiciones generales, la función cardiovascular, función respiratoria, función renal, entre otras. Ya que tenemos evaluado al posible candidato para trasplante de hígado, es entonces cuando el paciente se debe de presentar ante un comité de trasplante que está integrado por el equipo de quirúrgicos, por distintas especialidades clínicas, por parte de áreas administrativas, por directivos, por servicios de investigación, y es un equipo multifuncional el que interviene para la decisión de llevar a cabo el trasplante de hígado de estos pacientes. Y bueno, en conclusión, todos los pacientes que tienen alguna hepatopatía aguda o crónica pueden ser meritorios de trasplante hepático. Es importante que el paciente cirrótico, una vez que ya ha tenido una descompensación, sea referido a un hospital de tercer nivel para que se pueda evaluar y ver si es candidato a trasplante, o bien puede llevar manejo conservador durante un tiempo, durante el tiempo que se descompensa y que ya amerita ser evaluado nuevamente para el trasplante. Muchas gracias.